noches, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos al culto del miércoles, oración y estudio bíblico. Hermanos, vamos a iniciar con 2 cantos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Seguidamente vamos a iniciar entonces con el tiempo de oración, poniendo este grupo de hermanos delante de la presencia del Señor.
Y el grupo está nuestra hermana Marta Galeano, su esposo Raúl, también por Fernando y los hijos de Fernando, por Carlos y Néstor, que el Señor sea bendiciendo a este grupo familiar y que el amor del Señor siempre esté en sus vidas, por el hermano Alex Gaviria, por su esposa Natalia y por Danilo y Sara, sus hijos. Igualmente por nuestro hermano Felipe González, por María Isabel, su esposa, y por Dana, su hija. También por mi familia, Juan Carlos Ramírez, mi esposa Janet, Ana María, Alexandra y Natalia, mis hijas, y Gustavo, el esposo de mi hija Natalia, para que eso también sea bendiciéndolas. Por nuestra hermana Marina Urrego y por mi señora madre Rosa Calderón, que el Señor también sea bendiciéndolas y ayudándolas también con su salud. Por nuestra hermana Yadira Cobo y su esposo Andrés, que al parecer ya los médicos le habían dicho que él no iba a recuperar la vista por el ojo que se había afectado, y en estos días él manifestó que ya había empezado a ver por ese ojito. Entonces estamos esperando que el Señor sea bendiciéndolo, también por Isaac y Nasli, sus hijos, por nuestro hermano Cipriano y por la hermana Carmen y también por sus hijos, y también por Luis Carlos Sánchez, su esposa Diana, y Daniel y Felipe, sus hijos, que el Señor sea bendiciéndolos y ayudándolos en todas sus necesidades y actividades. Bueno, hermano, y también tenemos en el muro de peticiones a Dios, ¿cierto? Entonces vamos a mirar las que el domingo los muchachos, algunas personas de la iglesia manifestaron. Entonces la primera: por la salud mía y la de mi familia, por un empleo y firmeza en la palabra y en mis decisiones. Yadira Cobo. Que el Señor sea bendiciéndole y ayudándola también. Dice, dar gracias a Dios por todo su amor e infinita misericordia, por todas sus bendiciones recibidas. Astrid. Que el Señor sea bendiciéndola también a ella y a su hija y a su esposo también. Para que mi Dios permita que me llegue una ayuda, que Juan consiga un empleo y me lo ayude. Nuestra hermana Judith, que es una hermana que viene de Venezuela. Pidiendo fe y salud para todos los hermanos y mi familia y la mía. Me ayude en todo, el Señor sabe todo, y gracias Señor Jesús. CH Zulito, realmente no sé quién es, pues así se firmó, CH Zulito. Pido que me dé mucha fuerza para seguir el camino de Dios. James Alzate. Dios me guía. Pido que mis hijos y nietos se acerquen a ti. Amparo Álvarez. Fortaleza para don Juan. Bueno, hermanos, estas son las peticiones que hemos recibido. Que el Señor sea bendiciendo a todas estas personas que han puesto sus peticiones y que todo se haga conforme a la voluntad del Señor. Entonces vamos a tener un tiempo de oración, hermanos, para poner delante del Señor todas estas peticiones y todas nuestras familias. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos permites tener, Padre amado, en la iglesia y de manera virtual también, Padre amado. Te rogamos pues que seas ayudando, Señor, a nuestras familias, nuestros hijos, que seas tocando sus corazones para que vuelvan sus ojos a ti, que seas bendiciéndonos también en la iglesia, Padre Celestial, por el trabajo que se está haciendo, y que tu amor y misericordia siempre estén con nosotros, Padre amado. Te damos gracias por todo lo que nos has bendecido, Padre amado, porque no nos ha faltado el alimento, hemos tenido siempre un techo donde cubrirnos, una camita donde recostar nuestra cabeza para descansar, Padre amado, y te damos las gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Pedimos también tu bendición por los hermanos que hemos mencionado, Padre Celestial, y por estas peticiones que han sido puestas delante de ti para que tú seas dando respuesta conforme a tu santa voluntad, Padre amado. Tú eres lo mejor que hemos podido recibir, Padre Celestial, estar siempre a tu lado, Padre,
y tú nunca te apartas de nosotros. Tú no necesitas una cita para que podamos conversar contigo porque tú estás dispuesto todo el tiempo, Padre Celestial, las 24 horas del día, los 364, 65 días del año, Señor, tú estás disponible, Padre amado. Te damos las gracias y pedimos tu bendición, Señor, ahora en el estudio de la palabra de Dios, que seas dándonos sabiduría, Padre amado, y que podamos tener un entendimiento, Señor, de lo que tú estás preparando para esta noche para nosotros, Padre Celestial. Te damos las gracias, pues, y pedimos tu bendición también por los hermanos que están en otros lugares, que no conocemos, Padre Celestial, pero que nos ven por YouTube, Señor, para que tú seas también bendiciendo sus familias, sus hogares, y seas ayudándoles también en todas sus necesidades. Te damos las gracias, Padre amado, a ti sea pues la honra y la gloria, y pedimos tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a pasar. Estamos estudiando 11 razones por las cuales vale la pena ser cristiano. 11 razones por las cuales vale la pena ser cristiano, y hoy vamos a tocar la segunda razón, ¿cierto? Entonces vamos a pasar al estudio de esta palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a mirar la segunda, que es: recibes ayuda para dejar de pecar conscientemente. Recibes ayuda para dejar de pecar conscientemente. Entonces vamos a mirar. Dice, lo mejor de todo es que nuestra salvación no se acaba con el perdón. De hecho, como cristiano, puedes recibir ayuda de tal manera que nunca más necesites pecar conscientemente. Y eso es lo que el Señor siempre nos invita, ¿cierto? El pecado no puede seguir, a pesar de que seguimos pecando como cristianos, ¿cierto? Pero cada vez se va bajando la intensidad porque el Señor nos muestra, y son las claves que recibimos la ayuda para dejar de pecar conscientemente, porque hay pecados posiblemente que sean inconscientes. Ofendimos sin querer, dijimos algo que ofendió a alguien y no nos dimos cuenta, ¿cierto? Porque fue algo de una forma inconsciente. Pero el Señor nos da esa oportunidad. El perdón es un enorme regalo, pero no es aún más grande recibir ayuda de Jesús en el momento de la tentación. Antes que caigas en pecado, mira Hebreos 2:18, que nos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, el Señor obviamente fue tentado por Satanás, pero Él no permitió que eso caer en la tentación, porque obviamente Él es Dios. Antes Satanás, muy arriesgado, pues, ¿cómo le ocurre tentar al Señor? Y pues uno le parece como un acto más bien como de irreverencia con el Señor. Hebreos 4, 15, 16. Realmente puede ser liberado del pecado. ¿Y qué dice Hebreos 4, 15, 16? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor siempre está ahí, pendiente de nosotros. Él fue tentado, pero no cayó en pecado, a pesar de que era un ser humano como nosotros, en su naturaleza también divina. ¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida cristiana? Una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida cristiana? Tenemos que tener un derrotero, tenemos que saber cómo enfrentar el pecado en nuestra vida cristiana. La Biblia presenta diferentes recursos para ayudarnos a vencer nuestra pecaminosidad. En esta vida nunca seremos perfectamente victoriosos sobre el pecado. Primera de Juan 1:8, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Continúa el texto, pero esa debe ser nuestra meta. Con la ayuda de Dios y siguiendo los principios de su palabra, podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más y más como Cristo. Y eso es lo que el Señor Jesús hace en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, Él empieza a sacar toda esa basura que hemos recopilado por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a recibir ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Primero, la ayuda del Espíritu Santo. El primer recurso que la Biblia menciona para ayudarnos a vencer el pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado para ser victoriosos en el vivir cristiano. En Gálatas 5, 16, 25 Dios hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y mire aquí las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Eso es todo, ¿cierto? Esas son las obras de la carne, lo cual a Dios no le agrada. Y por eso Él nos da la oportunidad a nosotros de alejarnos de todo eso y de más bien tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Un hogar donde no hay paz es porque Satanás está ahí poniendo su granito de arena para hacernos apartar más del Señor, para estar en conflictos unos con otros. Y no, eso no puede ser, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos ponernos a renegar con nuestros hijos si ellos no quieren, si tal cosa. Entonces nosotros no podemos ponernos también a atacarlos a ellos, porque obviamente se va a generar más descompensación de todas las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con todas estas cosas y poner siempre delante del Señor todo esto. En ese pasaje somos llamados a caminar en el Espíritu. Todos los creyentes ya poseen el Espíritu Santo, pero este pasaje nos dice que necesitamos caminar en el Espíritu, dejando bajo su control nuestra voluntad. Esto significa que deberíamos llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer nuestras vidas, en lugar de seguir los deseos de la carne. Entonces es muy importante todo esto, hermanos, porque el Señor quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos para dejar de pecar, apartarnos del pecado de manera consciente, porque muchas cosas las hacemos de manera consciente. Cuando nosotros tomamos una decisión y esa decisión es algo que a Dios no le agrada, nosotros somos los que estamos acarreando las consecuencias de nuestras decisiones. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra en la vida de Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo negó a Jesús 3 veces, habiendo dicho antes que seguiría a Cristo hasta la muerte. Una vez lleno del Espíritu, Pedro habló del Salvador a los judíos en Pentecostés de manera fuerte y abierta. Entonces mire la transformación de Pedro. Pedro le dijo: no, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero cuando apresaron al Señor Jesucristo y empezaron a perseguir a los discípulos los capturaron, entonces tú eres amigo de Jesús. Y el Señor ya se lo había dicho: me negarás 3 veces. Y obviamente así pasó. Pedro negó a Jesús 3 veces, y para eso él fue duro. Pero después de que vio al resucitado, después que se dio cuenta que todo lo que él había dicho era cierto, empezó a predicar de una manera tremenda a todo el pueblo judío, ¿cierto? Porque él predicó a los judíos. Y esto, obviamente, muchos de esos judíos se creyeron en el Señor Jesucristo y se apartaron no de las raíces, porque obviamente ellos tienen un trasfondo hebreo en todas las enseñanzas con Abraham, con
Jacob, Isaac y todos estos grandes líderes del pueblo de Israel. Entonces es muy importante saber que el Señor tiene una ayuda para nosotros que es el Espíritu Santo. Y miremos la imagen, ¿cierto? Ahí está. Entonces generalmente, ¿a quién vamos a escuchar, cierto? ¿A Satanás? ¿O vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo, cierto? Mira, eso que vas a hacer no está bien, no lo hagas. Pero el del otro lado está diciendo, hágale, no te va a pasar nada, ¿cierto? Como hizo la serpiente con Eva. Claro, es que si comes de ese fruto vas a ser igual que Dios. Entonces le endulzó el oído y ella vio que la fruta era agradable como para comerla y la comió. Y fuera de eso le dio a Adán y Adán cayó redondito. No le negó, él hubiera podido decir a ella, no, lo que hiciste no está bien. No voy a comer de eso, pero igual comió. Entonces por eso ese pecado que entró en el hombre, obviamente se generó también en nuestra genética. Todos nacemos con pecado y por eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos, recibir ayuda para dejar de pecar conscientemente. Uno camina en el Espíritu tratando de no apagar el Espíritu, como dice primera de Tesalonicenses 5:19, que dice, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, y buscar más bien ser llenos del Espíritu, Efesios 5 del 18 al 21. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Primero, es la elección de Dios, igual que lo era en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones, hermanos. Esa elección tiene que ser de manera consciente y saber que cuando yo tomo una decisión debo de hacerme responsable. Seguir al Señor Jesús, para muchos lo pueden ver como algo difícil, pero realmente es apartar de nosotros el pecado y el Señor nos ayuda para poder vencer ese pecado y ya no hacerlo de manera consciente. Dios elegía a individuos específicos para llevar a cabo una obra que Él quería que hicieran y los llenaba con su espíritu. Entonces miremos Génesis 41:38, que dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Éxodo 31:3, que dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Números 24:2, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Samuel 10, versículos 6 al 7, que dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Samuel 10, 6 al 7. Dios escoge llenar a aquellos que se están llenando de la palabra de Dios, de manera que eso nos lleva a nuestro siguiente recurso. Entonces es muy importante porque mire, el Espíritu Santo, nosotros en el Nuevo Testamento vimos la manifestación del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, esperando lo que el Señor le había dicho a los discípulos, que no se fueran hasta que fueran investidos por el Espíritu Santo. Y eso fue un momento donde ahí empezó a formarse la iglesia, ¿cierto? Ahí se formó la iglesia y empezó a extenderse porque ellos hablaban en otras lenguas de personas que vivían por ese sector y estuvieron recibiendo la palabra en el lenguaje propio de ellos. Pero en el Antiguo Testamento también vemos, con estos pasajes que hemos visto, la presencia del Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento. Segundo, la ayuda de la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, en 2 Timoteo 3, 16 y 17,
dice que Dios nos ha dado su palabra para equiparnos para cada buena obra. Esto nos enseña cómo vivir y creer. Nos revela cuando hemos escogido senderos erróneos. Nos ayuda a regresar al sendero correcto y nos ayuda a permanecer en ese sendero. Y mire lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que el Señor a través de la palabra de Dios nos enseña a nosotros, para que nosotros obviamente tengamos entendimiento, tengamos sabiduría, podamos aconsejar, ¿cierto? Porque hay personas que necesitan un apoyo, una ayuda, entonces nosotros tenemos esa facultad de poder aconsejar a través de la palabra de Dios. Como nos dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz y capaz de penetrar en nuestros corazones para arrancar los problemas más profundos que humanamente hablando no se pueden vencer. Y mire lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo importante que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? Poder uno consumir ese alimento espiritual que el Señor nos está dando a través de su palabra. El salmista habla acerca de este poder que puede cambiar vidas en el Salmo 119. A Josué le dijo que la clave del éxito para vencer a sus enemigos era no olvidar este recurso, sino más bien meditar en la palabra de día y de noche, de manera que pudiera obedecerla. Él lo hizo, aun cuando lo que Dios le ordenó no tenía sentido militar. Y esta fue la clave para su victoria en la lucha para obtener la tierra prometida. Y mire lo que dice el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y el Salmo 119:148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Y es eso lo que nos lleva a lograr ese triunfo cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Cuando esa palabra la hacemos parte de nuestra vida. Y obviamente nosotros no queremos ofender a Dios. Entonces nos apartamos, ¿cierto?, del pecado para no ofender a nuestro Dios, porque para nosotros Él es lo máximo, Él es santo, Él es digno. Nosotros no queremos que Él se sienta mal por las acciones que nosotros a veces cometemos. Y cuando nosotros cometemos algo que no le agrada a Dios, sentimos ese cargo de conciencia y nos arrodillamos delante de nuestro Señor para pedirle perdón por lo que hemos hecho, por lo que hemos causado, porque posiblemente con esas acciones que hicimos le causamos también el daño a alguien y debemos de ir donde esa persona y pedirle perdóneme, ¿cierto? Lo que hice realmente no le agrada a Dios y no quería ofenderte, perdóneme, quiero liberarme de este peso que me está oprimiendo por causa del mal que hice. La Biblia es un recurso que a menudo tratamos de manera ligera. Damos prueba de ello al llevar nuestras Biblias a la iglesia o leer el devocional diario o un capítulo diario, pero fallamos en memorizarla, en meditar en ella o en aplicarla para nuestras vidas. Fracasamos en confesar los pecados que nos revela a adorar a Dios por los dones que revela habernos dado. Entonces a veces sucede eso, llevamos la Biblia a la iglesia, la leemos un momentico, la soltamos luego cuando llegamos a la casa, la dejamos ahí en el nocherito y ahí queda toda la semana, no la volvemos a coger. O hacemos un devocional de esos light, muy rapidito, y no atesoramos todo eso que el Señor nos está mostrando en su palabra para nuestra vida, para poder corregir cosas que posiblemente no están agradando a Dios. A menudo nos volvemos anoréxicos o bulímicos cuando se trata de la Biblia. Al alimentarnos de la palabra,
aspiramos lo suficiente como para mantenernos vivos espiritualmente, pero nunca ingerimos lo suficiente para ser cristianos saludables y prósperos. O a menudo nos alimentamos, pero nunca meditamos el tiempo suficiente como para obtener de ella nutrición espiritual. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, porque el Señor quiere que nosotros estemos vivos, que nuestra vida en cristiana sea una vida eficaz, que podamos con lo que el Señor, con las herramientas que el Señor nos ha dado, batallar con esas personas que quieren hacernos daño. Satanás está alrededor, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados con la armadura que el Señor nos da. Y mire lo que dice esta imagen. La cristiandad joven de hoy sufre obesidad musical, pero anorexia bíblica, ¿cierto? Importante. Muchos jóvenes les gusta la música y cantar y están felices, y eso les pone en miniteca cristiana, sale un mito por allá, las luces que se mueven y están felices. Pero de la Biblia no conocen absolutamente nada, son anoréxicos bíblicos. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Dónde estás yendo? ¿A qué iglesia vas? ¿A qué programas estás frecuentando en la iglesia? Porque hay que tener cuidado con toda la juventud. Si usted no ha hecho un hábito de estudiar y meditar en la palabra de Dios, es importante que desde ya comience a hacerlo. También le sugiero comenzar un diario. Tenga como un hábito no dejar la palabra de Dios hasta que haya escrito algo que lo beneficie. Y ahí es muy importante, hermanos. Uno ve que a veces, especialmente las mujeres, algunas les gusta llevar un diario, hacen anotaciones todos los días y a veces colocan versículos de la palabra en lo que pasó en el día, y es algo muy bonito. Generalmente los hombres no somos muy como de esa línea, pero aquí se hace una recomendación, ¿cierto?, de tener un diario, de colocar cómo vamos pasando cada día, las situaciones que vivimos, y poderle decir: Señor, gracias, porque este día fui altamente bendecido. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia para conmigo. Algunos escriben oraciones que le hacen a Dios, pidiéndole que los ayude a cambiar en las áreas en las que Él les ha hablado. La Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu en nuestras vidas. Efesios 6:17, que nos dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una parte indispensable y primordial de la armadura de Dios nos da para pelear nuestras batallas espirituales, y eso está en Efesios 6, versículo 12 al 18. Y voy a hacer solamente el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La lucha que nosotros tenemos no es fácil, pero nosotros no somos las que las ganamos, solamente es Dios. Él es el que se encarga de enfrentar a todo eso. Nosotros no tenemos que hacer guerra espiritual y entonces tenemos que hacer cartografía porque es que en el pasado aquí hubieron demonios y entonces somos... No, eso todo lo hace el Señor. Pero nosotros tenemos que estar siempre en paz delante del Señor y saber que Él es el que se encarga de pelear por nosotros las batallas, porque en nuestras propias fuerzas nosotros realmente no podemos hacer nada. Nosotros no tenemos la fortaleza espiritual para poder luchar contra las huestes de maldad. Todo lo hace el Señor. Tercero, la ayuda de la oración. Recuerden que estamos viendo: recibes ayuda para dejar de pecar conscientemente. Y la tercera es la ayuda de la oración. Un tercer recurso esencial en nuestra batalla en contra del pecado es la oración. Nuevamente, este es un recurso que los cristianos mencionan de labios para afuera, pero no lo ponen en práctica. Le dan un uso muy pobre. Tenemos reuniones de oración, tiempos de oración, etc., pero no usamos la oración de la misma manera que lo hacían la iglesia primitiva. Y Hechos 3:1 nos dice:
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. O sea, ellos tenían un tiempo especial para un tiempo de oración. Hechos 4:31, que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Mire, ahí se ve la manifestación de la oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:7, que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, y esto es a través de la oración. Y Hechos 13 del 1 al 3, que dice, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio, Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, mire, todo esto hace parte de la oración, como esa ayuda para nosotros poder dejar el pecado conscientemente, ¿cierto? Porque el Señor quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos para que nosotros nos apartemos de lo que no nos conviene. Pablo repentinamente mencionó cómo oró por aquellos a quienes ministró. Dios nos ha dado promesas maravillosas concernientes a la oración. Mateo 7, del 7 al 11. Solamente voy a leer del versículo 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y esto lo hacemos a través de ¿qué? De la oración. Lucas 18, del 1 al 8. Solamente vamos a ver Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en 1 Juan 5:14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esa es la importancia, hermanos, de la oración en nuestra vida. Y Pablo concluye la oración en su pasaje referente a cómo prepararse para la batalla espiritual. Efesios 6, versículo 18, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuán importante es la oración para vencer el pecado de nuestras vidas? Tenemos las palabras de Cristo para Pedro en el huerto de Getsemaní, antes que lo negara. Ahí mientras Jesús está orando, Pedro está durmiendo. Jesús lo despierta y le dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos muchos problemas, ¿cierto? Porque obviamente somos carnales. Muchas veces, a veces el Espíritu Santo que está dentro de nosotros lo contristamos y entonces sale a flote nuestra carnalidad. Y ahí es cuando lo que decía el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, claro, y uno a veces ve, pues lastimosamente uno no quiere criticar, pero uno a veces ve en la iglesia los hermanos durmiéndose, pues uno sabe fue que pasó una mala noche, no pudo dormir, o tiene exceso de cansancio, pero ahí es la fragilidad de nosotros como seres humanos. Nosotros, como Pedro, queremos hacer lo que es correcto, pero no encontramos la fortaleza. Necesitamos seguir la recomendación de Dios de mantenernos buscando, llamando, pidiendo, y Él va a darnos la fortaleza que necesitamos. Mateo 7:7,
que nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No estoy diciendo que la oración es mágica. La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones y el poder inagotable de Dios y volvernos a Él por esa fortaleza, para hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Primera de Juan 5, 14 al 15, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ahí, hermanos, tenemos la importancia de la oración en nuestra vida. No es simplemente pedir a capricho cosas. Señor, yo quiero que me des un carro, que me des una casa. No, las cosas materiales realmente no son propicias para pedir al Señor. El Señor quiere fortalecernos cada día, especialmente en la parte espiritual, porque nada de las posesiones que nosotros vamos a tener en esta tierra, con ellas nos vamos a ir para el cielo. Nada, todo se quedará aquí. Sin nada vinimos a este mundo, sin nada nos iremos. Cuarto, la ayuda de la iglesia. La ayuda de la iglesia. El cuarto recurso en nuestra guerra para vencer el pecado es la iglesia, la comunión de otros creyentes. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de dos en dos. Mateo 10:1 nos habla de alguna cosa que enseguida lo vamos a mirar. Los misioneros en el libro de los Hechos no salían uno a la vez, sino en grupos de dos o más. Y esa era una de las ventajas que el Señor puso, que fueran de dos en dos, porque a uno se lo pueden parrandear, a uno solo le dicen, pero cuando van dos, la cosa es diferente, porque es que el uno inmediatamente se apoya en el otro para poder enfrentar las situaciones que muchas veces se presentan. ¿Qué dice Mateo 10:1? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza. Entonces, mire, el Señor todo lo que hizo con los discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen también enfermedades y flaquezas. Los discípulos hicieron muchos milagros y eran cosas que ellos inicialmente no podían hacer. En alguna ocasión uno de los discípulos trató de echar un endemoniado y no pudo. Entonces acudió a donde el Señor Jesús a preguntarle por qué no lo hicimos. Y entonces él dijo, es que ese no se puede sacar sino con oración y ayuno, ¿cierto? Entonces, y es parte de lo que nosotros decimos en la iglesia, la fortaleza de poder contar con nuestros hermanos, que nos ayuden en la oración, ponemos nuestras peticiones, lo que hemos hecho, ¿cierto?, delante del Señor para que todos estemos orando por estas peticiones. Jesús nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24 a 25. Él nos manda confesar nuestras ofensas unos a otros, y está en Santiago 16. Entonces mire lo que dice Hebreos 10, 24 a 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Y eso es lo importante, porque nosotros ya hacemos parte de una familia en la fe. Y esa familia es la que nos ayuda muchas veces en las dificultades. A veces estamos pasando por una necesidad y hablamos con nuestros hermanos y no falta quien nos pueda ayudar, quien nos pueda dar algo para superar la situación que estamos viviendo. A veces uno ve hermanos angustiados y entonces nos ponemos a hablar con ellos y vemos que están viviendo en ese momento un
una falta de confianza con el Señor. Y cuando nosotros le hablamos del amor de Dios y de que podemos confiar en Él, ya hay mayor tranquilidad y disminuye esa carga emocional en nuestra vida. Y dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho y esa es la razón de la iglesia. Por eso nosotros nos congregamos, porque tenemos hermanos en la fe a los cuales nosotros podemos contarles nuestras situaciones y ellos nos dan consejos y nos ayudan en la oración, porque ellos nos dicen, hermano, voy a orar por usted para que el Señor lo bendiga. O nosotros le decimos a otro hermano, hermano, tranquilo, no se preocupe por eso, que el Señor tiene todo solucionado. Voy a estar orando para que el Señor sea bendiciendo su vida y ayudándole en la necesidad que usted tiene. En la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento se nos dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, aguzar es afilar, ¿cierto? Es afilar. Proverbios 27:17, que nos dice, el hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27:17. Mire qué importante, ¿cierto? Y por eso es que nosotros como iglesia, como congregación, nosotros vamos a ese lugar, ¿cierto? A poder también decir a nuestros hermanos que estamos pasando una situación para que nos ayuden en oración. Y muchas veces en esas conversaciones se dan la oportunidad para nosotros poder ayudar a nuestros hermanos. Si hay una necesidad económica, hermano, tenga, yo le ayudo, ¿cierto? Tenga la canasta de amor, hermano, vea, está pasando por esta necesidad, aquí tiene la canastica de amor para que la lleve y solvente su necesidad. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, hay fortaleza en el número. O sea, entre más estén juntos, más difícil es que se rompa ese lazo. Eclesiastés 4:11 y 12, que nos dice, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, ¿cierto? Entre más hilos haya, más fuerte va a ser esa cuerda. Muchos cristianos descubren que tener un compañero a quien rendirle cuentas puede ser un gran beneficio para vencer pecados difíciles. Tener a otra persona con quien pueda hablar, orar, animarse e incluso ser reprendido es de gran valor. Y esa es la importancia de la iglesia en nuestra vida. Personas que dicen, no, es que la iglesia mía está en internet. ¿Ves? Ahí no hay iglesia, hermanos, es que la iglesia es el contacto con nuestros hermanos. La iglesia se forma de personas físicas a las cuales nosotros podemos participar de nuestras dificultades y el Señor a través de nuestros hermanos nos ayuda para que nosotros podamos darle la gloria a Él por lo que muchas veces pasamos. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, esto, la ayuda de la iglesia es importante. Recibes ayuda para dejar de pecar conscientemente. Tenemos que tener en cuenta esto. La tentación es común a todos nosotros. 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Tener un compañero o un grupo con quienes tengamos que ser responsables puede darnos la dosis final de aliento y motivación que necesitamos para superar incluso los pecados más fuertes, y ahí es donde nosotros tenemos la compañía de nuestros hermanos. Y yo veo, por ejemplo, que mi mamá, a las hermanas que estábamos en otras iglesias, ella hizo mucho feeling con ellas y las llama para saber cómo están y les da palabras de aliento porque están preocupadas por alguna situación. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos esa relación de nuestra congregación, que si tenemos una dificultad la estemos comunicando,
para que podamos saber que esa persona está pasando por una necesidad y que yo la puedo ayudar con oración o le puedo suministrar alguna ayuda económica. En fin, el Señor todo lo pone para que nosotros como iglesia podamos ayudarnos mutuamente. Algunas veces la victoria sobre el pecado viene rápidamente en unas áreas y lentamente en otras, pero Dios nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a producir cambios en nuestra vida. Podemos perseverar en nuestra lucha para vencer el pecado, porque sabemos que Él es fiel a sus promesas, ¿cierto? Ahí es donde esa ayuda grande de parte de nuestro Dios para poder dejar de pecar, para alejarnos del pecado y que el Señor sea bendiciéndonos siempre en todo esto. Esta es una de las razones por la cual vale la pena ser cristiano. Recibes ayuda para dejar de pecar conscientemente. Bueno, hermanos, hemos finalizado este estudio y que el Señor les bendiga. Vamos a hacer un corto repaso, ¿cierto?, de lo que hemos visto hasta el momento. La primera razón por la cual vale ser cristiano son: todos tus pecados son perdonados inmediatamente. Y dice Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿cierto? Y el que vimos hoy, recibes ayuda para dejar de pecar conscientemente. Recibes ayuda para dejar de pecar conscientemente. Entonces, dice 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, le damos gracias a Dios por estos estudios que estamos haciendo. 11 razones por las cuales vale la pena ser cristiano. Hermanos, que el Señor sea bendiciéndolos y ayudándolos en todas sus necesidades, que sea cuidando a cada uno de ustedes, hermanos, que entendamos la ayuda que el Señor nos pone a través de leer la palabra, de el Espíritu Santo en nosotros, la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, la iglesia, ¿cierto? Como parte de esa ayuda que el Señor nos da. Y hermanos, que el Señor sea bendiciendo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido compartir tu palabra, Padre amado. Bendice nuestras familias, Padre Celestial, a todos los ponemos delante de ti. Y te damos gracias por este estudio que nos has permitido compartir, Padre amado. Y una de esas razones por las que vale la pena ser cristiano es que nosotros recibimos ayuda, Señor, de ti para poder dejar de pecar conscientemente. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque a través de esto nos has enseñado también la importancia de congregarnos, Señor, en la iglesia, de saber que nosotros podemos tener esa confianza con nuestros hermanos, de exponerle nuestra situación por la que estamos pasando, para que nos ayuden en oración, Padre Celestial. Y si hay necesidades, que nosotros también podamos ayudar a nuestros hermanos a cubrir sus necesidades. Te damos las gracias por este tiempo, pues, que nos has permitido estar conectados con tu palabra y contigo, Señor. Y te ruego, Señor, que seas dándonos, pues, una buena noche, un buen descanso, que podamos recuperar, Señor, las fuerzas para otro día más de trabajo, Señor, y de actividades. A ti sea, pues, la honra y la gloria, y pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Bueno, mis amados hermanos, desearles que tengan una feliz noche y que el Señor les bendiga. Y con la ayuda del Señor, el próximo domingo nuevamente a las 10 de la mañana y el próximo miércoles a las 7 de la noche. Espero que puedan ir a la iglesia, hermanos, porque es un tiempo muy importante. En muchas ciudades, en muchos países no han podido congregarse y nosotros ya tenemos la oportunidad de congregarnos los domingos
y los miércoles. Entonces, bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Una feliz noche.